Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón, oh, a mí me liberó. Oh, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
grandeza y te exaltamos, Jesús. Con todo nuestro ser, recibe nuestra alabanza. A ti, Señor. Todo por mí, es el Hijo de Dios que ahora vive en mí. Jesús, Jesús por mí murió y en esa cruz todo mi pecado cargó. A ti cantaré y adoraré, a una voz con tu creación te exaltaré. A ti cantaré y adoraré, a una voz con tu creación te exaltaré. Oh, 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 oh. A ti cantaré y adoraré, a una voz con tu creación te exaltaré. A ti cantaré y adoraré, a una voz con tu creación te exaltaré. Abre nuestros ojos, Jesús. Queremos verte, queremos contemplar tu grandeza, tu majestad, Señor. Adoramos tu hermosura y declaramos que no hay Dios como tú. Queremos contemplarte a ti. Cantamos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero ver
cantamos santo, santo eres tú, Señor. Eres santo, quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Hoy abre mis ojos, oh Cristo, si abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Declaramos, eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Cantamos. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte, contemplarte a ti y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 tú eres santo, santo, santo. Te adoramos, Señor. Cantamos de tu santidad. Muy buenas noches, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir un día más la palabra de Dios en este jueves por la noche que Dios nos regala para que este tiempo lo podamos apartar para Él.
Yo quiero invitarte en esta noche a que puedas abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Esto que vamos a compartir es más bien no un sermón, sino una charla a modo de enseñanza, sin llegar a ser una clase, pero me parece un tema bien importante que podamos nosotros tocar, aunque muchos tengamos el conocimiento y el entendimiento, pero sí es bueno poder refrescar y afirmar algunos cimientos que como iglesia necesitamos tener firmes. Por eso te invito, como dije recién, a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Le puse como título a esta predicación, El camino a la madurez. Y dice la palabra de la siguiente manera: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues ha ejercitado su facultad de percepción espiritual. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra, pedirte que nos ayudes a afirmar, Señor, estos principios que tú tienes para tus hijos, para tu iglesia, que uses mi vida, por favor, en tu misericordia y podamos ser edificados, levantados y caminar hacia la madurez espiritual para poder tener el discernimiento correcto en un mundo que vive al revés, en un mundo que necesita volver al camino correcto. Señor, que podamos nosotros enfocarnos para poder brillar con tu luz. Habla en este momento, hay un nuevo amanecer, en el nombre de Jesús. Amén. El autor de Hebreos escribe a un grupo de judíos convertidos a Cristo que estaban siendo presionados a abandonar sus convicciones, porque las presiones que recibían eran para regresar a la religión anterior que ellos profesaban, que no acepta a Cristo como el Mesías, pero que ellos por tantas generaciones siguen esperando. La liviandad que había en el conocimiento del mensaje de Jesucristo que podía haber en esas personas los estaba haciendo dudar. Parece que sus convicciones no estaban sólidas como para enfrentar las presiones que estaban ejerciendo corrientes judaizantes sobre sus vidas. También estaban siendo perseguidos, también se había levantado contra ellos un rechazo muy fuerte y bueno, en ese esparcimiento y en esa huida que tenía en ese tiempo la iglesia cristiana, se iba difundiendo el mensaje y así iba creciendo la palabra de Dios y mucha gente iba recibiendo la salvación. Cuando nacemos de nuevo, lo primero que debemos aprender es poder conocer y llegar a conocer a nuestro Dios a través de las Escrituras. Porque ese es el alimento que necesita cada persona que ha nacido de nuevo. Es como un bebé que nace a la vida. Es lo que nos permite alimentarnos para poder crecer con salud, saludablemente en el espíritu y así poder ir camino a la madurez. Equivocadamente, mucha gente que llega a una congregación cristiana se conforma con todo aquello que no esté mal, pero que solo alimenta emociones y sin darse cuenta, muchos se han quedado en un estado elemental porque su compromiso ahora es aprender a moverse en el campo de las convicciones, pero ellos se movieron quizá por mucho tiempo en el campo de las emociones. Y cuando uno se mueve en el campo de las emociones son muy cambiantes.
El enemigo ha logrado introducir en muchos casos el mundo del entretenimiento como la fuente principal, muchas veces, de una reunión en la iglesia. Y en las reuniones congregacionales muchas veces hay momentos atrayentes, ¿cierto? Momentos especiales a través de la música. Algunos colocan números artísticos, acompañados en el mejor de los casos con oraciones poderosas para triunfar en el mundo de los negocios y la prosperidad. La mercadotecnia se ha introducido como un elemento para el crecimiento de la iglesia. Y hoy más que nunca el ambiente que produce el montaje, la tecnología, las luces, las imágenes y el sonido, sobre todo en este mundo digital, hacen que muchas veces se experimenten sensaciones muy atrayentes. También la elocuencia que pueda llegar a tener algún predicador con la capacidad de ser un animador que pueda llevar la reunión o la manera de una conversación a un plano muy agradable. Se puede hacer que se pasen tiempos muy especiales en la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que alguna de esas cosas o que esas cosas estén mal. Lo que está mal es cuando muchos confunden todo eso con una vida en el Espíritu, dejando de lado lo más importante, que es aprender a madurar en el Espíritu, alimentándose a través de la enseñanza que da la palabra de Dios y el conocimiento que podemos adquirir de la persona de Cristo a través de las Escrituras. El engañador ha establecido en el pensamiento de la humanidad mentiras. Distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, es la guerra en la que estamos sumergidos. Por eso el autor de Hebreos dice que las personas maduras en el Espíritu son las que tienen ejercitados los sentidos para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La verdad, que es Jesucristo, debe ser la que derribe la mentira que el enemigo ha logrado inocular, haciendo caer a la humanidad en sus garras destructoras. La búsqueda de la gratificación personal y el recibir beneficios a un costo superficial de compromiso sin tener que abandonar una vida de pecado es muy reconfortante para una gran mayoría de los que se dicen ser cristianos. La palabra de Dios revelada tiene que ir formando una convicción y un compromiso sólido para permanecer en la fe. Por esa razón, la Iglesia de Jesucristo debe estar conformada por hombres y mujeres que tengan el llamado, haciendo el compromiso de desarrollar el ministerio al cual Dios los llamó, a través de vivir una vida que honre a Dios y vivir creciendo a través de las Escrituras. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y en el capítulo 4, versículos del 11 al 15, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros estamos aquí en la iglesia, aquellos que hemos sentido el llamado al ministerio. Nosotros tenemos el compromiso de llevar a las personas a que puedan adquirir el conocimiento de la persona de Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra labor, para que ya no seamos, mire lo que dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira, nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la persona de Cristo, porque eso es lo único que nos va a llevar a nosotros a poder entender y discernir y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La verdadera batalla en la que estamos sumergidos cuando llegamos a Cristo es la batalla de la verdad versus la mentira. Jesucristo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Juan habla en el capítulo 8, versículo 44, dice que el
Satanás es homicida y es padre de la mentira. El autor de Hebreos les dice lo siguiente, Hebreos capítulo 5, versículo 13, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Un niño de pecho no es capaz de poder hacer nada, depende totalmente de otra persona que lo atienda. No es capaz de resolver absolutamente nada porque todavía no tiene la capacidad de poder decidir. Y así es la vida de mucha gente que se siente entretenida en la iglesia, pero porque vive demandando que le presten atención, que la atiendan, cuando deberían ellos ya estar en un tiempo donde serían ellos los que tienen que estar ayudando a aquellos que son más nuevos, a aquellos que son bebés espirituales, o a aquellos que han nacido al Evangelio a través del mensaje de vida que ellos puedan haber llevado. Pero hay mucha gente que pasan años en una congregación y siguen demandando que se les preste atención, que la atiendan, cuando ellos deberían ser los que deben sostener, servir y bendecir, y sobre todo a los nuevos creyentes. Crecer en todo que es la cabeza significa conocer a Cristo a través de las Escrituras. Cuando hay inmadurez espiritual en el creyente, este va a crear una dependencia total, pero de otras personas. Estará siempre demandando atención personalizada de los líderes o de los pastores, que muchas veces pueden llegar a ser producto de una falta de interés por no querer obtener o no querer ejercer la responsabilidad de enseñar la verdad para que las personas puedan conocer y aprender a depender de Dios directamente a través de las Escrituras. Por eso, mira, yo en esta noche quiero compartir contigo 4 pasos fundamentales, 4 pasos importantísimos para avanzar hacia la madurez. Son tan sencillos que se llegan a pasar por alto en la vida de tantos creyentes. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé la capacidad de fortalecer nuestras vidas en esas áreas, que son 4 las que hoy voy a compartir contigo, que son 1, leer, 2, comprender, 3, explicar y 4 punto, aplicar. Vamos al primer punto, leer. Parece mentira que en una congregación haya gente tan engañada que lleva años congregándose y todavía no ha formado en su vida el hábito de separar tiempo cada día para leer y estudiar la palabra de Dios. Parece mentira que haya gente en una congregación que se congrega cada domingo, en tiempos normales, y escucha la palabra, pero no participa, no se edifica, no se involucra en poder aprender lo que la iglesia en la que se está congregando puede estar enseñándole para que conozca más su persona a la persona de Cristo. El hábito de separar tiempo para leer la palabra y estudiarla es fundamental para nuestras vidas. El deseo de conocer a Dios, que mucha gente lo canaliza a través de lo que otros dicen y predican, y que nunca se fijan si lo que se está predicando está de acuerdo con la verdad, puede ser una persona potencialmente engañada por el enemigo, creyendo que vive una verdad, viviendo una mentira. Hechos capítulo 17, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pero día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Por eso es muy importante que tú puedas leer y estudiar las Escrituras. También Pedro dice en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es poder recibir y desear con todo el corazón encontrar la verdad.
en una sociedad donde estamos tratando de ver quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo con las Escrituras para buscar la verdad, no buscar tener razón. Porque la razón no nos hace libres, lo que nos hace libres es la verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No nos hace libres tener razón, nos hace libres conocer la verdad. Por eso es tan importante que deseamos como niños. Como un bebé desea la leche de su mamá, el alimento que lo pide a los gritos desesperadamente porque no tiene otra forma de expresarse para recibir el alimento, pero tiene que ser la leche espiritual, no adulterada. ¿Por qué? Porque el enemigo ha encontrado la manera de adulterar las Escrituras y hacer creer que vamos bien y que vamos a entrar por la puerta estrecha, donde muchos creen que van por el camino correcto, pero están tratando de entrar a la salvación por la puerta amplia y espaciosa. Salmo 119, versículo 162. Dice, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¡Wow! Un gran tesoro. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 13 y 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Qué importante. Primer punto, leer y estudiar las Escrituras. Segundo punto que nos va a llevar a avanzar en el camino de la madurez, comprender. Comprender las Escrituras. Leer sin comprender lo que dice la palabra es lo que ha llevado a tanta gente en caer en sectas y grupos aislados. Me viene a la mente el pasaje donde Felipe es llevado por el Espíritu Santo al lado del eunuco, el tesorero de todas las riquezas de la reina de Candace. Había ido a Jerusalén a adorar y dice la palabra que iba leyendo el rollo del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dice a Felipe, vas a llegar a ese lugar y vas a hablar con ese hombre. Se acerca y le habla y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pero ¿cómo voy a poder entender? Si alguien no me explica, la verdad estoy leyendo y no puedo entender. Y dice la palabra que Felipe le compartió el Evangelio de las Escrituras, empezando desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús y hasta llegar al punto de que entró una convicción en ese etíope y le dice, yo quiero hacer una demostración de que quiero que mi vida cambie. Y llegaron al tema del bautismo. Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hizo parar el carro, bajaron en un lugar donde había agua, el eunuco se bautizó. Y dice que la palabra de Dios que se fue alegre por el camino. Él, cuando entendió las Escrituras, es cuando pudo tomar una decisión y afirmarse en una convicción sobre el Dios que él ahora había depositado su fe. Leer sin comprender es lo que muchas personas son producto del engaño del enemigo. Cuando nos ha sido revelada la palabra, lo que necesitamos es iluminación del Espíritu Santo para comprenderla, porque comprender el propósito por el cual nos llamó es fundamental para desarrollar la vida abundante en Cristo. La falta de comprensión espiritual es lo que está llevando a mucha gente a no alcanzar a comprender lo espiritual, viviendo la vida cristiana limitada a un pensamiento de que solo tiene que sentir cosas lindas y recibir cosas buenas y cosas terrenales.
Muchos todavía creen que vivir en el Espíritu significa adquirir riquezas y posesiones que este mundo puede dar solamente. Dicen amar a Dios, pero cuando deben pasar por una prueba de necesidad o la escasez, se desaniman, otros abandonan, porque creen equivocadamente que ser cristiano y recibir la salvación consiste en ser rico, bonito y famoso. Pablo escribe desde una cárcel a los filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13, y dice estas palabras: no lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo desde la cárcel sabía mejor que nadie que hay momentos buenos, momentos malos, momentos de abundancia y momentos de escasez. Pero Pablo dijo, estoy preparado para todo. ¿Qué significa estar preparado para todo? Significa estar preparado para honrar a Dios, saber que Dios no lo abandona y saber que Dios es Dios en la escasez o en la abundancia. Por eso termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 19. Pablo también le dice a estos hermanos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas. Según la operación, alumbrando. Estoy orando por ustedes, dice la palabra, para que ustedes puedan recibir un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. ¿De qué manera? Que puedan ser alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Entender lo que leemos es fundamental. Que tiene que llevarnos a, porque eso nos va a poder estar firme y asentar nuestras convicciones y afirmarnos. Entonces, primer punto, leer y estudiar la palabra. Segundo punto, entender. Tercer punto, importantísimo para llevarnos al camino de la madurez, es explicar. Explicar. Tercer punto. Cuando comprendemos las Escrituras, vamos a poder formar la capacidad de poder defender con sabiduría, dice, las convicciones que ha formado la palabra de Dios en nosotros. Cuando comprendemos es cuando vamos a poder tener autoridad para explicar lo que hemos comprendido. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 14 al 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian, dice, vuestra buena conducta en Cristo. Puedan tener la capacidad de presentar defensa con mansedumbre, explicando cuál es la razón por la cual ustedes se mantienen firmes en sus convicciones. Importantísimo. También tener la capacidad de poder explicar lo que Dios nos revela, nos da la oportunidad de llegar a ser su voz aquí en la tierra, para llevar a otros a los pies de Cristo, obteniendo sabiduría, ganando almas para su reino. Mira, hay gente muy confundida y muy engañada por sectas, religiones falsas, por movimientos que se dicen llamar de tal o de cual manera. Aún muchos utilizan el nombre de Cristo y están torciendo y blasfemando el camino de la verdad.
Y si no tenemos la capacidad de explicar nuestras convicciones y de poder dar una explicación y poder presentar defensa ante lo que se nos demande, muchas veces vamos a quedar por el piso humillados si no tenemos la capacidad de poder entender y de poder explicar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Esa es la derrota de mucha gente, que no sabe qué contestar frente a preguntas que se hacen comúnmente. Algunas son más profundas, otras son más sencillas de explicar. Pero tenemos que tener la capacidad de poder explicar como hijos de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol, es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ganar almas de una persona que no tiene ninguna creencia o que cree en Dios pero no sabe cómo es una cosa. Pero arrebatarle almas al enemigo de personas que están engañadas con mentiras que como si fueran la verdad, si nosotros no tenemos la sabiduría y la capacidad de explicar las escrituras como son, entonces siempre vamos a quedar por el piso. Y además otra cosa, que muchas veces son personas apabulladas que no tienen una madurez o un conocimiento firme sobre las escrituras y están siendo llevadas de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Muy importante leer y estudiar la palabra, entender la palabra, explicar la palabra. Y ahora viene el último punto que quiero compartir contigo, que si este punto no se aplica o no se vive en la vida, no sirven absolutamente para nada los otros tres. Y el cuarto punto, como recién dije, es aplicar. Aplicar todo lo que leí, aplicar todo lo que entendí y aplicar todo lo que puedo explicar a otras personas de lo que es mi fe. Podemos leer mucho las Escrituras, podemos comprender mucho lo que la palabra de Dios dice y podemos explicar hasta con profundidad y con autoridad académica todo lo que Dios enseña. Pero si no aplicamos todo lo que las Escrituras dicen a nuestras propias vidas, no hay nada. Por eso Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mira, si no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, estaremos corriendo una palabra religiosa sin propósito. Estaremos corriendo una carrera religiosa sin propósito. Leer, comprender, explicar, pero sin aplicar, es lo que nos va a llevar a desarrollar en la vida una fe intelectual. Que podemos hablar, describir, refutar, rebatir, pero si no lo vivimos. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, en la parte B, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Decís, bueno, pastor, pero ¿cómo el amor edifica? Sí, porque amor significa obedecer a Dios. Jesús dijo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. El amor tiene que ver, si queremos saber si amamos a Dios, tenemos que mirar si guardamos su palabra y la aplicamos a nuestra vida. 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27. Pablo dijo, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.
leer, comprender, explicar y aplicar. 4 pasos que nos llevan a la madurez espiritual. Y aquella persona que es madura espiritualmente, dijo el autor de Hebreos, es la que puede comenzar a comer alimentos sólidos. No podemos quedarnos siempre en lo elemental, no podemos quedarnos en la superficie del Evangelio. Tenemos que entrar en las profundidades, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios, pero con la necesidad de conocer a Dios, porque eso es lo que nos permite andar por la vida de la mano de nuestro Señor. Eso es lo que nos permitirá entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, donde Jesucristo dijo, son pocos los que hallan ese camino. Porque no vamos a poder entrar por esa puerta ni por ese camino, si no es de la mano de nuestro Señor, habiéndonos despojado de todo aquello que nuestra vieja naturaleza pretende llevar a todos lados. Por eso es tan importante que aprendamos esto. Tienes que formar el hábito en tu vida de leer las Escrituras. Tienes que formar el hábito en tu vida de estudiarlas para poder comprenderlas. Tienes que relacionarte con otras personas, con tu iglesia, con todo lo que la iglesia desarrolla para poder edificar a través de los 5 ministerios que el Señor ha puesto para desarrollar su iglesia a través de las personas que Él ha establecido. Tienes que tratar de comprender de tal manera que puedas explicar cuando se te demande y cuando se te pide explicación sobre cuáles son tus convicciones y tus creencias. Y sobre todo, lo más importante, tienes que tratar de aplicar en tu vida, en tu diario vivir, allá donde nadie te ve, aplicar la palabra de Dios y poder vivir de tal manera que puedas honrar a Dios donde quiera que vayas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que no quede esto guardado en algún lugar de nuestro pensamiento o en alguna parte de nuestro intelecto, sino que podamos, Señor, abrazar estas verdades, tomarlas para nuestras vidas y poder, Señor, dar los pasos necesarios. Yo te pido en aquellos que les cuesta leer la palabra, que no tienen el hábito, que pongas el querer como el hacer. Yo te pido en aquellos que quizá el mundo, quizá otras filosofías u otras circunstancias estén siendo un obstáculo para poder comprender la verdad. De saber, Señor, de que nosotros somos tus hijos no por los méritos nuestros, sino por lo que tú hiciste por nosotros y nos entregaste y nos regalaste. Señor, danos la capacidad de poder explicar con claridad, Señor, cuáles son nuestras convicciones y cuál es el motivo de nuestra fe. Que nuestra fe es una persona que se llama Jesucristo. Y danos, Padre, por favor, la fuerza, la voluntad y el poder para poder aplicar tu palabra en un mundo que vive al revés, que a lo bueno llama malo, que a lo malo llama bueno, que las virtudes tuyas las convierte, Señor, en debilidades y hasta se mofa de lo verdadero, de lo honesto, de lo puro, de lo que es de buen nombre, de lo que es digno de alabanza. En esto queremos aprender a pensar para poder vivir en la dimensión de tu reino. Gracias por ello un nuevo amanecer. Gracias por los hombres y mujeres que has levantado y que estás levantando con entendimiento para poder, Señor, enseñar, para poder compartir, para poder llevar a las personas a esa dimensión de una relación personal contigo, porque tú conoces a cada uno, a cada oveja por su nombre, y tú las llamas, y la oveja escucha tu voz y te sigue. Queremos ser esa clase de rebaño, Señor, que se llame hoy un nuevo amanecer, que cuando tú hables y cuando tú digas algo, nosotros podamos entender, comprender, explicar
y aplicar. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Aquí estoy en tu presencia, mirando tu gran fidelidad, esperando el momento para escuchar tu dulce voz. Santo, justo, fiel hasta el final. Salvador, Redentor, mi amigo eres tú. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú, Cristo. Aquí estoy en tu presencia, mirando tu gran fidelidad, esperando el momento para escuchar tu dulce voz. Santo, justo, fiel hasta el final. Salvador, Redentor, mi amigo eres tú. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú, mi Cristo. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú, mi Cristo. Tu gran amor permanece siempre. Tu promesa, tu gran amor permanece siempre. Tu promesa, tu gran amor permanece siempre. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú, mi Cristo. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú. Te adoraré por quien eres tú, mi Cristo. Quiero invitarte a que, si nunca le has entregado tu vida a Cristo y tú nunca has hecho una oración y una decisión de recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador, quiero invitarte a través de una sencilla oración que me puedas seguir para que puedas entrar a la dimensión de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
En otro pasaje bíblico, la palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres no es la iglesia, no es una persona, no es una religión, es Jesucristo hombre. Por eso quiero invitarte a que puedas repetir conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Te pido que abras mi entendimiento, que me ilumines, Señor, los ojos espirituales, porque quiero conocerte y quiero pedirte que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por haber dado tu vida en una cruz por mí y haber derramado tu sangre. Te pido que perdones mis pecados y hagas de mí una nueva persona. Gracias, Señor. Recibo tu vida eterna, recibo tu perdón y recibo la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y derrame sobre ti paz. Gracias por compartir con nosotros. Y gracias por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Gracias por los que han permanecido. Y gracias a Dios por la vida de aquellas personas que entienden los principios bíblicos y reales. Y en un compromiso personal han entendido que entre todos hacemos su obra. Gracias por los que dan con alegría, por los que dan para honrar a Dios y por aquellos que hacen posible ser instrumentos para que en estos tiempos tan difíciles hay un nuevo amanecer permanezca. Gracias. Dios los bendiga.